Florida y Perón en el microcentro, Luis. Gracias, ya volvemos con usted. A ver, si uno ve esto, y corríjame la impresión que tienen, hay un diagnóstico clarísimo, la situación es mala. Después se bifurca en se está abordando bien, no se está abordando bien, con sectores muy específicos, los más jóvenes, los jubilados, y ahí está dividido. Por lo menos estamos haciendo una consultora trucha, le digo a Federico Zapata, que nos acompaña. ¿Cómo está, Federico? Bien, gusto. Pero digo, me parece que refleja un poco los sondeos que se ven, ¿no? O sea, hay una conciencia de pésima situación económica que se recibe, no se puede gastar más. Después el punto es el abordaje, ¿no? Sí, creo que lo que juega todavía a favor, lo que está jugando a favor son tres cosas. Primero, que si bien la caracterización sigue siendo muy negativa sobre el presente económico, las expectativas de futuro empezaron a mejorar y eso creo que es un punto a favor del gobierno. Después hay que ver si eso se sostiene o si se traduce en una recuperación. Lo segundo es que lo que vemos mucho, sobre todo en lo cualitativo, es que la sociedad entiende que de alguna manera todos estos pataleos de la clase política tradicional implican que ellos también están pagando los platos rotos del ajuste. Entonces eso genera como una especie de placebo de solidaridad, digamos. Eso me parece que le juega a favor. Y bueno, y lo tercero obviamente que el tema de la baja de inflación, sobre todo en los sectores de la economía informal que no tenían paritarias para ir corriendo con la inflación, eso creo que se ha sentido y sobre todo lo vemos en sectores populares donde eso todavía está funcionando bien, ¿no? Claro. ¿Vos ves que este sostenimiento, a pesar de la crisis, del esfuerzo, porque digo, quien sostiene, según los sondeos y lo que vos decís, es la gente que está padeciendo mayormente todo esto? Esto tiene la pregunta del millón, ¿una extensión hasta cuándo? Y no lo sabemos, porque o sea, cuando uno iba a los manuales tradicionales decía, bueno, enero, febrero, la vuelta a las clases, y bueno, estamos en septiembre, nosotros terminamos de medir el lunes y lo que vemos es básicamente un patrón de continuidad en todo lo que venimos viendo, es decir, sigue habiendo una especie de mayoría que, digamos, considera que el país va rumbo correcto, o sea, el 55% en el sentido no se ha tocado. Empieza a haber un deterioro en la evaluación sobre el gobierno, o sea, la evaluación sobre la situación general está bien, pero empieza a caer la evaluación sobre el gobierno porque obviamente es un gobierno que tiene problemas de performance y eso ya empieza a filtrarse, digamos, de alguna manera. Y después tenemos esa singularidad, digamos, que se da en la cima, en la cúspide del poder entre una Villarroel, digamos, que sigue brillando, que está absolutamente teflonada, digamos, y un Milei que empieza a tener algún pequeño resentimiento, pero en líneas generales está muy estable el patrón. ¿En cuánto ayuda a Milei la impericia de enfrente? Quiero decir, las peleas de todos, peronistas, radicales, del PRO. ¿En cuánto ayuda también el recuerdo del tren fantasma? Causa de Alberto, Massa emitiendo. ¿Cuánto lo ayuda eso? Te diría que hoy es su principal activo político, ¿no? O sea, digamos, vos fíjate que él lo utiliza en dos sentidos. Primero, elige al Congreso como su principal adversario, porque en el Congreso se dan las negociaciones políticas y es muy fácil traducirlo en términos, digamos, de su lenguaje casta-anticasta, o sea que eso lo utiliza. Y después que está todo el tiempo jugando como con los dos pivotes de la vieja grieta, con Cristina y con Macri. Ahí hay un diálogo permanente, porque él sabe, digamos, que de esa manera obtura que aparezcan nuevas cosas en el sistema político y se garantiza rivalizar con dos actores que de alguna manera son parte de la vieja escena, que le son muy funcional a él. Entonces te diría ampliamente. Y Federico, ¿impacta en la gente cuando el gobierno por ahí se acerca a la política tradicional, como vimos la semana pasada con los diputados radicales, después con los senadores? Digamos, ¿impacta eso de tanto positivo como negativamente o no es un hecho que se tome en sí? Yo creo que, todavía no impactó. Creo que de todas maneras es el principal vector en el cual se juega un poco la suerte política de Milei. No creo que sea un problema de derecha a izquierda, sino de su relación con la casta, de su relación de Milei anticasta, Milei casta. Creo que ahí es donde se juega un poco su lugar en el universo político en el futuro. Por el momento no ha impactado. No ha impactado, ¿por qué? Porque lo hace mal, Milei es torpe. Entonces, digamos, su torpeza de cara a la sociedad es un reflejo de que en realidad se está peleando con el sistema político. Pero bueno, lo que pasa es que, digamos, también empiezan a haber problemas. Los 2/3 creo que le generaron un miedo, una preocupación en la coalición, sobre todo porque los 2/3 no solamente te pueden armar un presupuesto, te pueden generar problemas mucho más serios. Claro. Entonces,
Ahí me parece que tomó conciencia de esa gravedad, de hecho se mete él en el asunto, lo hace todavía de muy mala manera, es muy imperfecta su capacidad de construir su propia corporación política. Pero eso puertas afuera es visto positivamente. No, todavía no logra. No sé en la radicalidad de Milei es tan radical en su posicionamiento que eso le neutraliza a los medios. Digamos, todavía tiene flexibilidad de medios. Es como Nixon cuando fue a China. Nixon podía resolver el problema de la relación de Estados Unidos con China porque Nixon había sido el más anticomunista de todos los norteamericanos. Entonces esa radicalidad en sus posiciones le daba cierta flexibilidad en los medios. Bueno, es lo que le pasa un poco a Milei hoy. Digamos, él puede decir, vos sos casta, vos no sos casta, y automáticamente reordena el escenario, ¿no? Puede ser un hecho menor lo del asado de anoche, ¿no? Pero influye, no quiero condicionarte con la pregunta, a mí me parece un error de estrategias, celebrar que los jubilados ganen 14.000 pesos menos, que el otro lleve la ensalada de papa con huevo, diputado de la Nación grande. Digo, ¿influye o no? ¿O eso solamente...? A ver, son cosas que se van sedimentando. Yo creo que, como coincido con vos, son como errores, digamos, errores no forzados, que probablemente no alteran el patrón general de la opinión pública, pero son errores no forzados. Yo creo que la sociedad hoy incluso está dispuesta a hacer una especie de cinturón gástrico sobre sus gastos y lo está acompañando, pero tampoco para que se festeje, ¿no? Me parece que también hay un punto ahí donde él, en su histrionismo, a veces pisa, digamos, se va de la curva, y lo de anoche se va de la curva. No creo que haga una modificación sustancial, pero son pequeños errores no forzados, ¿no? ¿Todo está supeditado a la inflación? Lo que estamos empezando a ver es que aparece, digamos, la inflación a medida que ha ido bajando, empieza a salir de la escena. Y yo te diría, si tuviese que poner un segundo semestre, te diría todo está supeditado a la reactivación. O sea, creo que acá empezó a haber un cambio de dinámica. Creo que la gente, digamos, es una manta corta esto. Claro. Resolviste un poco el tema de la inflación y bueno, y empieza a aparecer el tema, bueno, a ver cuándo esto empieza a funcionar, a ver cuándo empieza a dar frutos, a ver cuándo empieza... Y me parece que ahí es donde se le juega al gobierno, sobre todo por el calendario electoral, el famoso tema de, ellos decían, va a rebotar en B. Bueno, no rebotó en B, pero la pregunta es, ¿va a rebotar o no va a rebotar? ¿Empieza a ordenarse o no? ¿Hay algún vector de ordenamiento? Creo que ahí es donde se le está jugando al gobierno el segundo semestre. Y de cara precisamente al escenario electoral del año que viene, ¿al gobierno le suma absorber o fusionarse o un interbloque con el PRO o no necesariamente? Bueno, digamos, desde el punto de vista de la estabilidad política, después de los 2 tercios que vimos, yo te diría, le suma un montón. Lo que pasa es que de alguna manera Milei no logra resolver esa relación que tiene con Macri, que en donde él se siente que si lo mete a Macri adentro, automáticamente se transforma en el Alberto Fernández de Macri. Entonces está de alguna manera utilizando todos los mecanismos que tiene para llevar esa paritaria hasta el final, para que sea en todo caso una paritaria electoral y no una paritaria gubernamental, que no se me meta adentro, ¿no? Bueno, obviamente que Macri también juega ahí, ¿no? Porque Milei juega, Macri también juega, pero evidentemente ahí hay un punto flojo donde desde el punto de vista parlamentario lo necesita, y Milei creo que va a intentar que eso sea una paritaria pura y exclusivamente coalición electoral, y Macri va a intentar de que para que sea una coalición electoral lo deje entrar a la matriz gubernamental. Claro. ¿Está en crisis el aparato comunicacional de Milei? Digo, peleas de Santiago Caputo con algunos periodistas, la discusión de la utilización del sistema de troll que tienen definitivamente. ¿Está en crisis el modo de comunicar de Milei? Lo que tiene esa tecnología, que es la que utilizó Trump, pero que lo hemos visto ya en varias sociedades, es que genera mucha saturación y mucho estrés en la sociedad. Entonces, digamos, eso lo vimos en el mecanismo, digamos, de efectividad con el que Trump lo utilizó, con el que Bolsonaro lo utilizaron. En algún momento la sociedad se empieza como a cansar. Lo que vimos el domingo un poco, claro, que la gente apagó el televisor porque está agotada, digamos, ¿no? O sea, al problema económico, al esfuerzo que están haciendo, se le suma una persona que te está todo el tiempo tensionando y generando intensidad. Entonces, obviamente... Tiene un límite eso. Claro, tiene un límite, exacto. Digamos, lo que sirvió probablemente desde el punto de vista electoral y está sirviendo en esta etapa tan difícil de ajuste, se va a empezar a desgastar, digamos, y bueno, y ahí donde obviamente hay que ver si tienen
flexibilidad táctica el equipo de comunicación o si solamente sabe hacer esto bueno, y obviamente eso lo va a ir desgastando, ¿no? Totalmente. Gracias por venir, ¿eh? No, por favor. Un placer verte. Bueno, vamos a cambiar primero, antes de irme a la pantalla con usted, ¿cómo estamos con el dólar y eso? Está cayendo 5 pesos respecto del cierre de ayer, 1.265. Bien. Bueno, prepárese para las tasas porque viene después de Cristian Martin. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nos tiene que dar una clase. Nosotros sacamos una hoja cuando habla usted. Sí, tomamos nota, así que ahí estamos.